Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. ¿Están todos ahí, hermanos? Amén. Vamos a leer a una sola voz esta palabra tan maravillosa. Y dice su palabra: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Léalo ustedes nuevamente. Gloria a Dios, amén. Puede tomar asiento en esta hora y vamos a hacer la voluntad de Dios en cuanto a la palabra. Bien, ayer anoche en el culto de los jóvenes estaba exponiendo este tema, la primera parte, y mi hermana Mariana, como líder de jóvenes, me da este tema acerca de adicciones. Y dentro de las adicciones, en fin, hay muchas adicciones, hay demasiadas, pero muchas veces esto de la música secular o la música mundana se puede convertir en una adicción en nuestras vidas también. Puede ser una atadura que podemos tener nosotros en nuestra área espiritual también. Y hablábamos acerca de esto, sobre los efectos nocivos de la música mundana. Efectos nocivos, y quiero en unos minuticos hacer un recuento, y hablábamos de acerca de algunos puntos. ¿Por qué no escuchar este tipo de música? Para los que no estuvieron anoche, no escucharon esta palabra. Y el primer punto, hablábamos acerca de que la música mundana no glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Esa era la primera razón por la cual un cristiano no debe escuchar este tipo de música. Un cristiano bautizado no puede consumir este tipo de música secular o mundana porque no glorifica a nuestro Dios. Y decíamos, basándonos en la Biblia, que todo lo que el hombre haga debe hacerlo para la gloria de Dios. Primer punto. Segundo punto, hablábamos que al escuchar este tipo de música, estábamos en cierto modo siéndole infiel a Dios. No estamos siéndole leal a Él, porque Él quiere que su pueblo, que Él ha creado, publique su alabanza. Dice, mis alabanzas publicará. Y una forma de fallarle en esto a Dios o serle infiel a Dios es que usted publique con su boca alabanzas a otra cosa que no sea Dios por medio de la música. En tercer lugar, teníamos que esta música secular o mundana va en contradicción con la palabra de Dios. Un ejemplo, si en la palabra de Dios dice amarás a tu prójimo, las canciones seculares o mundanas hablan todo lo contrario. Hablan de odio, hablan de despecho, de rencor, de envidia, de hacerle daño al prójimo. Entonces estaríamos contradiciendo lo que la palabra del Señor nos enseña. El otro punto, expresábamos en este mensaje que estas letras, o mejor dicho, hay algunas letras camufladas que aparentemente son inofensivas. ¿Por qué? Porque las letras más inofensivas en la música secular tienen un mensaje oculto. Un mensaje siniestro, un mensaje que no glorifica a Dios. Puede que la canción sea muy agradable, muy romántica, muy bonita para escuchar, muy linda para dedicar, pero si usted examina en profundidad esta letra, no va a glorificar a Dios. Por el contrario, le va a dejar un mal mensaje a la persona a quien la escucha. Y en último punto, teníamos que esta música o la industria musical secular está altamente influenciada por el satanismo y el ocultismo. Eso no es un secreto, muchos cantantes abiertamente se han pronunciado con esto. Se dice de cantantes que incluso han hecho pactos con Satanás, con los Illuminatis. Y esto es algo muy delicado. Y ese tipo de música es la que los jóvenes consumen hoy en día.
Haciendo este recuento hasta aquí, nos podemos dar cuenta y podemos deducir que para un cristiano no es sano que escuchemos este tipo de música. Estoy hablando con los hermanos bautizados, hermanos que ya han conocido a Cristo, porque hay muchas personas y podrán haber personas también que todavía escuchan este tipo de música porque les gusta, porque les parece agradable, porque les trae recuerdos, en fin, por muchas razones. Pero también queremos exponer en esta hora, con ayuda de Dios, los efectos nocivos que tiene escuchar o que acarrea escuchar este tipo de música. Su palabra dice en 1 Corintios 10, 22. Escúchelo bien. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos al Señor a qué? A celos. ¿Somos acaso más fuertes que Él? De ninguna manera. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Como cristianos, no podemos un día ponernos la vestidura de Cristo y al salir ponernos la vestidura del mundo. O como dice su palabra, no podemos comer un día en la mesa con Dios, con nuestro Señor, y otro día en la mesa con los demonios. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos ser luz y al mismo tiempo tinieblas. O como más explícito lo dice en su palabra, de nuestra boca no pueden salir, digámoslo de esta manera, un día alabanzas a Dios, adoración a Dios. Cristo, yo te amo, te exalto. Y cuando salimos estamos exaltando, pero a Satanás por medio de la música. ¿Y cómo lo podemos hacer? Escuchando la música que a Dios no le agrada. Y lo reitero en esta mañana, para muchos posiblemente esto puede ser muy exagerado. ¡Qué exagerada! Qué exagerados son los evangélicos, los cristianos. ¿Cómo nos van a prohibir escuchar la música que es tan linda, tan agradable? Pero yo quiero que miremos algunos efectos que causa en nuestro espíritu. Porque, si bien es cierto, lo más importante en el ser humano no es su cuerpo, no es lo terrenal, es nuestro espíritu. Es qué está causando en su vida espiritual esto. Así como las personas drogodependientes, a más de dañar su espíritu, sus emociones pueden dañar su cuerpo, pero lo más importante es que dañan su espíritu, el área que está completamente o directamente ligada con nuestro Dios. Los efectos nocivos de la música mundana tenemos en primer lugar es que te incitan a la desobediencia a Dios. Ayer cuando exponíamos estos puntos, muchos de nosotros nos íbamos dando cuenta de los efectos que tenía escuchar este tipo de música. Lo primero es que te incitan a desobedecer a Dios. Esto está muy claro. Si Dios dice en su palabra, no hagas tal cosa, y tú lo haces, entonces estás desobedeciendo su palabra. Estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Segundo, cometes el pecado de cantar algo o escuchar algo que ofende a Dios. Escuche usted cualquier música secular de esta época, la que ponen en las calles, la que usted se sube al taxi y escucha ahí en el carro. Dígame, ¿qué letra no ofende a Dios hoy en día? Ninguna, ninguna. Todas las letras ofenden a nuestro Señor Jesucristo. Y el cristiano gustosamente lo escucha, gustosamente la canta, gustosamente se la aprende o la tiene en su corazón, sabiendo que es una letra que está ofendiendo a la moral cristiana, va en contra de nuestra moral cristiana. Y eso es lo que Satanás trata de hacer en este tiempo. Hacer que todos nosotros sintamos una desensibilización al pecado. Nada es malo, todo es lícito, lo puedes hacer, disfruta, eres joven, pero no es así, no es así. Querido joven, querido hermano, todo te es lícito, pero no todo edifica.
Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así dice su palabra. Miramos que hoy en día estas canciones sirven como para sacar a flote o dar a conocer sus emociones. Vamos a hablar un poco de las emociones. La música mundana tiene un efecto nocivo en sus emociones. Haga de cuenta que usted está pasando por un momento muy triste, un momento muy desgarrador, su corazón está quebrado, está pasando por momentos y circunstancias caóticas. ¿Qué hacen las personas que no conocen a Dios? Lo primero que hacen es llorar, es desesperarse y finalmente ponen su música a todo el volumen. ¿Y esto a qué les incita? Amén. Depresión, tristeza, pero algo que es también, y algo que yo estaba leyendo, que decía que entre más música y entre más volumen a la música le ponga una persona, hablando de música secular, esto le incita más a tomar licor, a embriagarse, a consumir vicios. Y esto no es una mentira, nosotros lo hemos observado, conocemos personas, tenemos familiares que están en este proceso y en esta terrible situación del alcoholismo, porque si bien algunos dicen es que a mí la tristeza me lleva a tomar, la traición, la decepción amorosa, así yo puedo mitigar mis penas, pero la música es un factor bien importante. ¿Qué hace cuando escucha su vallenato, su música de tomar? Entonces le va a incitar a seguir haciendo el pecado. Como lo decían mis hermanos, también da pie para que su tristeza se vuelva en depresión. Y es verdad. Ayer contaba parte de mi testimonio, cosas que muchas veces ni mis padres sabían, pero era algo que yo tenía guardado en mí. Y es que cuando yo estaba triste, escuchaba mi música depresiva y esto me llevaba a estar más triste. No es cuando usted está triste, ora y pone alabanzas a Dios, ¿qué pasa? Que Dios en ese momento le va a dar paz, le va a dar seguridad, va a sentir el amor de Dios, va a sentir el abrazo de Dios. Pero si usted pone esa música depresiva, entonces se va a hundir más en la depresión. ¿Qué otros sentimientos puede sentir cuando está escuchando este tipo de música? Como vemos, la música de hoy habla de odio, a usted le incita a odiar, habla de envidia, habla de egocentrismo y hace que la persona empiece a sentir y a guardar todos esos sentimientos en su corazón. ¿Qué pasa con la música? La música que tiene ideas raras, filosofías raras. Entonces usted va empieza a meditar en eso, a reflexionar en eso, a guardar en su corazón y esto últimamente se convierte en su estilo de vida. Altera nuestras emociones, da rienda suelta a los malos deseos, otro efecto nocivo. La música, y principalmente la música que escuchan hoy los jóvenes, da rienda suelta a los malos deseos. Muchas veces un joven no necesita entrar a un computador, entrar a un celular para ver pornografía. No necesita de eso. Solamente con escuchar pornografía auditiva, como son las canciones de hoy, puede dar rienda a sus malos deseos. Solamente con escuchar una canción y las perversidades que dicen las canciones de ahora. Solamente con ver un video, porque no solamente es la música, no solamente es lo que escuchamos, es lo que vemos y lo que transmiten los videos de la música secular. Usted ve un video porque el cantante no se conforma solamente con expresar con su boca, sino en hacer escenas que aparentemente no serían para niños, para adolescentes, porque les afecta a su corazón, a su cuerpo, a su espíritu. Y entonces Satanás no solamente se conforma con eso, él quiere llenar y bombardear, dinamitar al cristiano por los ojos, por los oídos, por los pies. Él quiere que nosotros utilicemos nuestros miembros que Dios nos ha dado para darle la gloria a Él.
Pero ¿qué dice su palabra? Todos, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestros miembros sean para darle la gloria a nuestro Dios, al único merecedor de la gloria. Da rienda suelta a los malos deseos. Incita a los vicios y al alcohol. Ya lo habíamos hablado. Incita a tomar más, a seguir tomando, a emborracharse 3, 4 días. ¿Y qué pasa? Después las consecuencias son inevitables. Otro efecto nocivo: atrae espíritus malignos a tu vida. No es una exageración. La música puede influenciar tu vida con espíritus malignos. No en vano en la Biblia relata la historia de Saúl, pero en el efecto contrario. Todos sabemos que la música tiene un poder de influencia muy, muy grande, muy importante, muy relevante. Y cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu, ¿qué pasó? Entonces vino el rey David y le tocó el arpa. ¿Y qué pasó con el espíritu? El espíritu se fue. Él fue curado de ese tormento, porque mientras David tocaba, el espíritu se iba y no le atormentaba. Pero cuando él dejaba de tocar, el espíritu le atormentaba. Y uno se da cuenta qué importante y qué influencia tiene la música. Pero también puede suceder lo contrario. Cuando alguien de Dios, cuando alguien ungido, cuando alguien lavado con la sangre de Cristo, hijo de Dios, canta o toca, él puede hacer que la presencia de Dios esté en su vida y descienda. Pero cuando nosotros escuchamos a los cantantes supuestamente de ahora, tendencia, y cuando ellos cantan, muchos dicen, no tiene nada que ver, lo único que puede afectar es en mis emociones, más no en mi espíritu, pero sí le puede afectar en el espíritu. Usted puede estar o puede llegar a estar atado por un espíritu ya de depresión, por un espíritu de suicidio, por escuchar algún tipo de música, espíritu de rebeldía. Yo sé y estoy segura que los jóvenes de hoy no solamente son rebeldes por la adolescencia, no solamente son rebeldes por la edad, son rebeldes por lo que ven y por lo que escuchan. Los niños son rebeldes por lo que escuchan también, por lo que ven en la televisión, por los juegos, por todas las cosas que ellos miran, y los padres piensan que no están recibiendo nada, pero están recibiendo una descarga de rebeldía en su corazón y en su mente. Asimismo es el adolescente que escucha la música secular y mundana que no le da gloria a Dios. Está recibiendo una descarga de inmoralidad y de espíritus malos que están gobernando su vida. Es por eso que necesitamos liberación. Necesitamos que Dios liberte, que Dios sea el que restaure la vida de cada uno. Otro efecto nocivo, y es que tu casa puede ser afectada. Escuche bien, su casa puede ser afectada. ¿Y qué tiene que ver la casa? El tipo de música que usted ponga en su casa, sea cristiana, sea secular, entonces el ambiente va a reflejarlo. Hay casas que uno entra y se siente la paz de Dios. De una, se siente la paz, se siente tranquilidad. Uno siente en su espíritu que ahí vive una persona que es de Dios. Hay una familia que tiene a Dios como su hogar. Pero hemos entrado a casas que desde la puerta se sienten cosas muy feas, muy desagradables. Y muchas veces dicen, pastor, estoy sintiendo que se caen las cosas, que me hablan, que se sientan en la cama, que se abren las puertas, que las cierran, que me apagan la luz, que me siguen, que veo una sombra. Este tipo de cosas suceden, pero como lo decíamos, a veces minimizamos estas cosas. Y muchos dirán, no es por la música no tiene nada que ver con esto, pero tiene mucho que ver.
Porque cuando usted pone el heavy metal, el rock pesado, entonces está haciendo una invocación en su casa. Y los espíritus malignos empiezan a gobernar esa casa. Es verdad, mi esposo tiene un testimonio de eso también, y es muy verdadero y muy cierto. Un hijo de Dios, un cristiano, no tiene por qué tener este tipo de música en su casa. Y déjeme decirle algo, no permita que su familiar no cristiano esté contaminando su casa con este tipo de música. Pueda que usted sea cristiano, hijo de Dios, consagrado, que ponga sus alabanzas de Dios en la mañana, pero viene su hijo rebelde, adolescente, le cambia la emisora, pone su música mundana y empieza la contaminación. Si usted es su dueño de casa, no permita que esto pase. ¿Por qué? Porque esto es muy serio. Esto es algo que tiene que ver con el área espiritual y es hay que ponerle mucha seriedad en estas cosas. Hay música, otro efecto nocivo y terrible, yo digo que es terrible, y es que hay música que ha llevado a los jóvenes al suicidio, ha llevado a los jóvenes a quitarse la vida por escuchar la música que le habla a su inconsciente y que le dice: mátate, quítate la vida, no sirves para nada, no tienes ningún propósito para vivir. Muchos jóvenes han llegado al suicidio por este tipo de música, por darle rienda suelta a estas canciones, a esta industria musical que muchos por curiosidad a veces la escuchan y voy a escuchar a ver qué tal, pero quedan con esa tendencia. Por eso este tema está dentro de adicciones, porque no solamente una adicción puede ser el cigarrillo o el alcohol, puede ser este tipo de música. Muchos jóvenes de hoy son adictos al rap, estoy hablando de música mundana, al trap, que es otro género que muchos adolescentes están con esa tendencia del trap, y es con sus audífonos y van por la calle escuchando esa música, duermen con la música, comen con ese tipo de música, y después las consecuencias salen a relucir porque son rebeldes, porque empiezan a cambiar su vocabulario y empiezan a sacar muchas cosas que no es otra cosa que obra de Satanás y el enemigo por medio de esta música. Ha llevado a los jóvenes al suicidio. Otro efecto nocivo que puede causar este tipo de música es que te lleva, y a muchos les puede parecer cómico o gracioso, pero te incita al baile, ¿o no es así? Nosotros los cristianos podemos bailar, podemos hacerlo, pero no nos conviene, no es lícito, no lo debemos hacer porque amamos a Dios, porque su palabra dice que no debemos hacerlo. Pero ¿qué pasa con la música pegajosa, con el ritmo, con todo eso que suena por ahí? Le incita a mover su cuerpo, ¿o no es así? Le incita a mover su cuerpo. Y hay distintos géneros, como es la cumbia, como es el reggaetón, que aún más incita a unos movimientos que son sensuales, que alegran, ¿qué? El espíritu, de ninguna manera, alegran la carne. Amén. Y la palabra del Señor dice que nosotros no vivimos para la carne, sino para el espíritu. Bailar puede ser lindo. Los que bailaron en el mundo o en su vida pasada, pudo haberles parecido algo placentero, algo bonito, algo de diversión, pero ante los ojos de Dios no está bien. No está bien. Y los bailes de ahora, lo podría decir, no son como los bailes de antes, que posiblemente, entre comillas, era un baile más decente, hombre y mujer más que todos separados. Ahora son muy vulgares, son cosas que ante los ojos de Dios y ante los ojos de cualquier persona no son bien vistas. La forma de moverse de las mujeres, la forma de moverse de los hombres, es algo totalmente aberrante.
delante de los ojos de Dios. Entonces, este tipo de música, diferentes ritmos, te incita a bailar. Amén. Otro efecto nocivo es que te conducen a adoptar las costumbres, hábitos y vestimentas y cosas que son pecaminosas. Lo vuelvo a reiterar, cada que una persona escucha cualquier tipo de música, muchas veces quiere ser como el cantante, quiere vestirse como el cantante, quiere hacer las cosas que hacen ellos, adoptar esa conducta inmoral de ellos. Hace algunos años dos cantantes famosas mujeres, 3 cantantes, en un concierto se dieron un beso, las 3 mujeres se dieron un beso. Y yo escuchaba en el colegio a mis compañeras decir que querían hacer lo mismo, querían darse un beso entre mujeres. Esto es lo que causa cuando la música, cuando afecta tu estilo de vida, cuando afecta tu conducta, cuando afecta tus principios. Puedes ser una persona con buenos principios, pero se enamoró de tal cantante, es su ídolo, su fan, entonces puede cambiar su estilo de vida y adoptar una vestimenta totalmente diferente, un vocabulario totalmente diferente, un comportamiento diferente al que tenía. ¿Por qué? Por la música. De ahí vemos la importancia que tiene este tema y que no podemos menoscabarlo, no podemos minimizarlo y no podemos echarlo de menos. En el cielo no habrá música secular. En el cielo lo único que habrá es música celestial, adoración a nuestro Dios, alabanzas a nuestro Dios. Gloria a Dios, la gloria sea para nuestro Dios. En el Apocalipsis, usted encuentra que el único que es adorado, el único que es exaltado, es el que está sentado en el trono. Y Él es nuestro Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Ese es el tipo de alabanza que va a haber en el cielo. ¿Y por qué Dios quiere que la alaben en la tierra? Porque nosotros debemos prepararnos para lo que un día y en un futuro vamos a hacer en el cielo, que es cantar, que es adorar, que es glorificar a nuestro Dios. No llene su cabeza con música del mundo, porque esto no va a haber en la eternidad. Esto le va a hacer perder su alma, le va a hacer apartarse de Dios, pero llene su corazón y su mente con la música que es celestial, la música que es agradable. Hay algún tipo de música que no incurre en pecado si usted la canta, como los himnos patrios, el himno nacional y muchas cosas que ya es un tema aparte, y yo sé que de esto también se va a hablar, porque no podemos catalogar todo también como satánico, como del diablo. Hay algunas canciones, un ejemplo, solo les pongo un ejemplo del himno nacional, no tiene nada de malo cantarlo, a menos que en sus letras diga algo en contra de Dios. Entonces, nosotros vemos que en ninguna manera nosotros podemos llenar nuestro corazón de estas cosas. Si a un ateo no le interesa nada la música cristiana, ¿por qué a los cristianos sí puede interesarnos la música del mundo? Los ateos desprecian todo lo que es de Dios, desprecian todo lo que se refiere a Dios. Incluso ellos llegan a insultar el cristianismo. Dios no nos ha hecho de esa manera. Nosotros amamos a todos nuestros hermanos, sean convertidos, no lo sean, sean pecadores. Nosotros somos llamados a amarles, a respetarles, a no juzgarles. Incluso Dios no juzga en su palabra. Esta palabra no es para juzgarle, no es para criticarle. Sé que hay muchos amigos que consumen este tipo de música, que tienen su música en su carro, que la escuchan, pero no le estamos juzgando. Le estamos hablando por medio de la palabra de Dios
Y es Dios quien hace la obra, no es el hombre, es el Señor Jesucristo. De esta forma, la música dedicada para Cristo, la música de Cristo, la música cristiana es para Dios. La música que hace el hombre, yo podría decir que es para darle alabanzas al enemigo y al diablo. Todas las cosas que están en este mundo, todo lo que el mundo ofrece es vano, es pasajero. Y todos esos deleites lo único que hacen es hacer perder nuestra alma. Dice su palabra: hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si usted es de Dios, recibe la palabra de Dios y la recibe con amor, la recibe con alegría y recibe esto no pensando en su vecino o en su hermano, sino pensando en usted mismo. El propósito de Dios es que usted sí se sienta aludido en la palabra. Muchas veces se dice: es que la prédica era para mí, de pronto me las tiró a mí, pero esa no es una buena actitud. Si usted piensa que la prédica fue toda para usted, dele gracias a Dios y agradezca a Dios porque Dios habló a su corazón. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo? Hemos hablado acerca de por qué no escuchar la música. Hemos hablado de algunos efectos nocivos de la música mundana. Pero ¿cómo vamos a vencer esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque muchos podrán estar atados en este momento y podrán decir: yo la estoy escuchando y todavía me gusta, todavía me agrada, aún estando en el camino de Dios, tengo mi música en el celular, pero ¿cómo puedo despojarme de esto? Para Dios nada es imposible. Y lo primero que usted debe hacer es identificar y confesar. Identificar la atadura. En cualquier tipo de atadura, usted primeramente debe identificarlo. Debe saber qué es, qué le causa en su vida. Si le aleja de Dios o no le aleja de Dios. Entonces todos esos aspectos deben ser identificados. Lo segundo, confesarle a Dios. Yo siempre lo he dicho y es una ley en mi vida, que usted a Dios debe confesarle, a Él no debe tenerle, digámoslo así, vergüenza, porque entre hermanos cuando hablamos a veces minimizamos los pecados, como que los maquillamos, hacemos que se vean como más suavecitos cuando se habla entre hermanos. Pero cuando estamos cara a cara ante Dios: Señor, soy un mentiroso, de una. Señor, soy un chismoso, tengo raíz de amargura, tengo envidia, ayúdeme. De esta manera usted debe hablarle a Dios. Si usted siente que le está fallando en algo o que todavía le gusta este tipo de música, ser sincero con Dios y decirle a Dios: Señor, todavía siento una tendencia hasta esa música. Con esta música todavía me gusta, quiero cantarla, la tengo en mi mente, ayúdeme. Esa es la manera en que Dios responde. ¿Qué pasa cuando una persona no puede ser libre? La única razón por la que una persona no sea libre es que no quiera ser libre. Esa es la única razón. Dios responde, Dios actúa, Dios liberta, pero cuando hay un corazón dispuesto y un corazón que quiera ser liberado. Porque si usted quiere, todavía ama esas cosas y no quiere despojarse, entonces no podrá ser libre. Lo primero es reconocer, confesárselo a Dios. Segundo, tener dominio propio. ¿Alguien sabe qué es el dominio propio? El dominio propio es, lo dice su palabra, es algo como ser valiente, ser capaz, o sea, tener esa fortaleza para decir no. O en mejores palabras, es que usted tenga carácter.
El carácter es muy importante en el cristiano. Un cristiano sin carácter le dice sí a todo mundo. Le dice sí al diablo, sí a esto, a muchas cosas le puede decir sí. Y a lo bueno le dice no, cuando no tiene carácter. Pero si un cristiano tiene carácter, se llena de esa fortaleza que viene de Dios, porque Él es el único que pone esa fuerza y ese dominio propio, y el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y pídale al Señor carácter, dominio propio para poder votar, para poder borrar, para poder huir de todo lo que a usted le está haciendo daño. Si usted tiene CDs de música mundana, llegue a su casa y bótelo sin miedo. Si usted guarda en su celular este tipo de música que le está dañando su cerebro, su mente y su corazón, o que le está llevando a deprimirse más, borre este tipo de música. Tenga este carácter, tengamos el carácter de decirle sí a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Sustituir, esto es otra clave. Yo sé que Dios, o sea, a Dios no le podemos sustituir con nada, o no podemos hacer que Dios sea un sustituto de algo, no. O sea, Dios manda en su palabra que todo lo que nosotros hagamos sea hecho en su nombre, ¿verdad? Y vamos a tener ese valor para hacerlo todo en el nombre de Jesús. Si usted tenía este tipo de música secular, mundana, entonces empiece por llenar su celular, su equipo, sus CDs, lo que usted tenga, por música que glorifique a Dios. Mire que si en la música cristiana uno debe analizar también la letra, porque no todo es bueno. Hay mucha música cristiana que también tiene sus partes que toca discernir bien, porque hay cosas que son antibíblicas. Y debemos enseñarnos a esto. Yo soy de las personas que una canción la escucho 3, 4 veces para ver qué dice, si es bíblico, si es verdad, si está glorificando a Dios, mucho más con la música del mundo. Entonces empezar a sustituir lo que a nosotros nos gustaba por la música cristiana. Es algo que es básico, es algo que es simple, es algo que lo podemos hacer. Si a usted le gusta la balada, le gustaba el vallenato, mire que nosotros no tenemos nada en contra de los ritmos. La palabra de Dios no habla nada acerca de que no se pueda utilizar X instrumentos o X ritmo, porque en el Salmo 150 lo dice: alabadle con salterio, con arpa, con todos los instrumentos habidos y posibles, alabarle a Dios. El ritmo no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es la música, la letra y lo que causa en usted. Busque una canción en el ritmo que a usted le guste, pero que edifique a Dios, que hable acerca de darle alabanzas a Dios. Y de esta manera usted puede vencer esta adicción. No dar pie, o como dice su palabra, huir, huya. Huir de las pasiones juveniles. Si usted ve que en un lugar ponen la música que a usted le gusta, no vaya a ese lugar. Si usted ve que en el celular le sale a cada rato la música que a usted le gustaba, que a usted le ataba, entonces evite estar mucho tiempo en el celular. No, como lo dicen vulgarmente, no le dé papaya al diablo, porque él sí la va a aprovechar. Él va a aprovechar la oportunidad que usted le dé para llenar cosas en su corazón. Entonces, hay esta clase de consejos quiero dejarles en esta mañana. Mi Dios quiere hablar para que usted pueda ser libre, no solo de la música, sino de cualquier atadura que usted tenga en su vida. Recuerde que son muchos los efectos nocivos que puede tener el escuchar este tipo de música. Piense en su vida, piense más que todo en su vida espiritual. Dice la palabra de Dios, y con esto quiero terminar, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Reflexionen esta mañana en esto. La voluntad de Dios es nuestra santificación.
Eso es lo que Dios quiere de mí, eso es lo que Dios quiere de usted, de que usted sea santo para Él. Ahora piense, el tipo de música que yo escucho, ¿me lleva a tener una relación con Dios o por el contrario, me lleva a apartarme de Dios? No sé qué tipo de música escuche. Gloria a Dios por los que escuchan la música que es de Cristo, pero puede haber muchas personas que también escuchan música secular o mundana. Entonces piense en esto, ¿este tipo de música me lleva a Dios o me aleja de Dios? Al buen entendedor, pocas palabras, dice. Entonces, si nosotros entendemos esto, si nosotros entendemos que algún tipo de música no nos lleva a Dios, entonces debemos desechar esto de nuestra vida, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y cuando uno se pregunta, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? No sé si es la voluntad de Dios, tal cosa es la voluntad de Dios, X trabajo, decisiones, en muchos aspectos de la vida nos preguntamos, ¿será la voluntad de Dios? Yo solamente voy a este texto. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Si esa persona te aleja de Dios, no es la voluntad de Dios. Si ese trabajo te aleja de Dios, no es la voluntad de Dios. Si esa amistad te aleja de Dios, no es la voluntad de Dios. Y también es aplicable. Y si esa música te aleja de Dios, no es la voluntad de Dios. Puede estar en sus pies y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor Jesucristo en esta hora sea obrando. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor son de Él, son de Dios. Y Él está aquí y Él quiere obrar. Él ha hablado, pero también Él quiere obrar. Hasta aquí termina un mensaje hablado. Pero usted es quien tiene que vivir el mensaje cuando salga de este lugar. Y en todas las áreas de su vida. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta palabra. Señor, gracias, Dios mío, por este mensaje que tú has hablado a mi vida. Sé que muchos jóvenes pueden estar pasando por esta circunstancia, por esta situación. Y yo quiero, Señor, que tú obres con poder en todos, Dios mío. Yo quiero que obres con poder en cada joven que se sienta atado, no solamente con la música, sino con X ataduras, con diversas ataduras que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Pero yo en tu nombre declaro que hay victoria y poder, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que tu mano poderosa sea obrando. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades. Nuestra lucha es espiritual, Señor. Y yo te pido que tú nos des autoridad, que nos des carácter, que nos des ese dominio propio que necesitamos para decirle no al enemigo. Dios mío, yo pongo a los jóvenes, a nuestros jóvenes en tus manos. No permitas, Señor, que el enemigo ponga obstáculos para su salvación, que impida que ellos sean salvos y que lleguen a tu reino. Señor Jesús, yo declaro, Señor, que tu misericordia, que tu gracia está en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en la adolescencia, en los jóvenes, Señor. Habla al corazón, Dios mío, porque tú eres quien habla, tú eres quien da revelación, Señor. Muchas veces los corazones están duros y no quieren aceptar la palabra, Dios mío, pero yo te pido en este momento que tú traigas convicción de pecado, que tú traigas revelación, Dios mío, que tú seas el que obra y que esta palabra dé fruto, Dios mío. Hay liberación en tu nombre, Señor. Hay liberación. Si hay en este momento alguien que se siente atado, alguien que se siente atormentado, que se siente deprimido, en el nombre del Señor Jesús hay libertad. En el nombre del Señor Jesucristo hay sanidad del alma, hay sanidad del espíritu. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. La gloria y la honra te la damos a ti. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos.